Muy buen día, chicos. Vamos a ver este nuevo tema que se llama composición porcentual. Ya estamos por terminar esta sesión de nuestra primera secuencia de química. Nada más nos falta un tema más aparte de este. La composición porcentual, también llamada centesimal. La, la composición porcentual o centesimal indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. Básicamente se puede definir como la parte dividida entre todas las partes multiplicada por 100. Conocida la fórmula de un compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa, ¿sí? Gramos, con el cual cada elemento que forma dicho compuesto está presente en el mismo. Es decir, si una muestra fuera un total de 100 gramos, ¿sí? ¿Cuántos de esos gramos serían de un elemento y cuántos serían del otro en un compuesto? ¿Ok? Bien, la composición porcentual se acostumbra a expresar la composición de un compuesto en porcentaje, esto es, indicando el número de gramos de cada elemento presentes en 100 gramos del compuesto. Esta relación se puede obtener a partir de la fórmula condensada del compuesto o bien a partir de la composición del mismo determinada por experimentación, y a esto se le llama composición porcentual o centesimal. Vamos a ver cómo se calcula esto. Bueno, se calcula o se determina de acuerdo, depende de qué tipo de datos tengamos. Dice, las fórmulas para determinar el porcentaje de un elemento de un compuesto pueden ser una. Cuando tenemos, cuando nomás nos da la pura fórmula, entonces podemos determinarla con los pesos atómicos y el peso molar o peso molecular de la molécula. ¿Sí? Esto se saca el porcentaje de X elemento es igual al peso atómico de ese elemento por el subíndice entre el peso molar por 100. Recordamos que estamos sacando porcentaje. Cuando no nos dan la fórmula, pero nos dan las masas o los pesos en gramos de los elementos, podemos sumar todos los compuestos, todos los elementos del compuesto y sacar el peso del compuesto. Y después cada peso de cada elemento dividirlo entre el peso del compuesto total por 100. La primera fórmula se utiliza cuando se conoce la fórmula del compuesto. Y en esta la segunda fórmula cuando se cuenta con datos experimentales de masa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo dice, una molécula de dióxido de azufre, SO2, tiene un átomo de azufre y dos de oxígeno. Calcular la composición en tanto por ciento de dicha molécula. Es decir, aquí el único dato que nos están dando es la fórmula. Entonces debemos de determinarla a partir de los pesos atómicos que encontramos en la tabla periódica de cada uno de ellos. Vamos a ver, esto ya lo sabemos hacer. Primero determinamos la masa atómica del azufre, que es 31.2 en la tabla periódica, y la del oxígeno es 16 respectivamente. 32 para el azufre y 16 para el oxígeno. Bueno, eso lo tomamos de la tabla periódica. Y vamos a ver, tenemos la masa molar del SO2, que quiere decir que el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16, pero hay dos. Entonces multiplicamos 2 por 16 y se lo sumamos al 32 y nos da 64. Esto sería la masa de toda esta molécula, será la masa molecular o el peso molecular de esta molécula. Ahora bien, el porcentaje del azufre en el compuesto. ¿Cuánto pesa? Bueno, el porcentaje del azufre voy a hacer el porcentaje del elemento es igual a la masa del elemento entre la masa de todo el compuesto por 100, en donde la masa del azufre dijimos que era 32, ¿sí? Lo sacamos de la tabla periódica, entre 64, que es la masa molar de toda la molécula de CO2, y lo multiplicamos por 100 y nos da 32.1 entre 64.1 entre 100 nos da 50.1. ¿Ok? Ya determinamos cuánto porcentaje hay del azufre y dice que es 50.1. Ahora vamos a ver
el porcentaje del oxígeno. Vamos a utilizar la misma fórmula del porcentaje de elementos igual a la masa de elemento entre la masa del compuesto o el peso del compuesto. Decimos, el porcentaje del oxígeno es igual a la masa del oxígeno entre la masa de todo el compuesto por 100. La masa del oxígeno dijimos que era 16, entre la masa de todo el compuesto que dijimos 64.1 por 100. Tenemos aquí 2 por 16 porque son 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? O2. Bueno, aquí no lo tenemos, pero es O2 entre 64. Y todo esto lo multiplicamos por 100. El total nos da 49.9. Ok, ya cuando hemos determinado todos los porcentajes de todas las moléculas, de todos los elementos, perdón, del compuesto, vamos a sumarlas para comprobar si nos debe de dar 100 o aproximadamente 100, o sea, 99.99, una cosa así. Y nos da así a veces 99.99 cuando no utilizamos decimales. En este caso utilizamos decimales y vemos que la comprobación es 50.1 más 49.9 nos da exactamente 100. Nos debe de dar la suma de todos los porcentajes, nos debe de dar 100. Si nos pasamos o nos quedamos demasiado cortos, es que algo hicimos mal y de esta manera podemos comprobar que nuestros porcentajes están correctos, siempre y cuando tengamos los pesos correctos y lo hayamos multiplicado por el número de átomos. Recuerden aquí como el oxígeno se tiene que multiplicar por 2 porque aquí en el compuesto me dice que de oxígeno hay 2 átomos y los tengo que multiplicar aquí, ¿sí? O tengo que agarrar esta cifra de aquí y ponerla aquí directamente. 2 por 16, 32, ¿sí? Para poderla poner aquí. Ok, entonces ya tenemos aquí la comprobación y vimos que realmente ambos compuestos nos dan la suma de los porcentajes, nos dan el 100%. Ok, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la composición porcentual del agua? Aquí no nos dicen, no nos dan fórmula ni nada, pero el agua ya sabemos cuál es la fórmula, H2O. Por lo tanto, este ejemplo también es de fórmula. Entonces tenemos los datos, pues tenemos que la fórmula del agua es H2O, que podemos sacar el peso atómico del hidrógeno, que es 1, el peso atómico del oxígeno, que es 16, y vamos a sacar ahora el peso molecular del H2O. Sabemos que hidrógenos pesa 1, pero hay 2 átomos y es 1 por 2 nos dan 2. Y enseguida vemos el oxígeno, que es 16, el peso atómico por 1 nada más, tenemos un solo oxígeno, entonces nos da 16. Para sacar la masa de todo el compuesto, pues sumamos todos estos resultados que nos dio después de la multiplicación por el subíndice y me da 18. Entonces el agua pesa 18. Usamos la misma fórmula que ya habíamos visto, peso atómico del elemento por el subíndice entre el peso molar. Hay que multiplicar por el subíndice. Lo podemos hacer aquí directamente o si ya lo tenemos aquí multiplicado, lo podemos pasar directamente acá. Eso se puede hacer. Y si no, pues poner todo 1 por 2 entre el peso molar, que sería 18 por 100. Vamos a ver, para determinar el peso atómico el porcentaje del hidrógeno, peso atómico del hidrógeno por 2 entre el peso molecular de toda la molécula de agua por 100. Entonces, 1 por 2, 2, entre 18 por 100 me da 11.11. Y para el oxígeno, tenemos el peso atómico del oxígeno, nada más es 1, entre el peso molecular de toda la molécula por 100. Entonces es 16 entre 18 por 100 y nos da 88.89. Si sumamos estos números, si los sumamos, nos da 99.99, que es aproximadamente igual a 100, y entonces nuestro problema está correcto. Vamos a ver un ejemplo más. Bueno, ahí está la comprobación. Bueno, en este otro ejemplo, nos están dando datos, nada más, nos están dando masas. Dice, en un experimento, o sea, nos están dando
datos experimentales. Dice, en un experimento se calentaron 1.44 gramos de cobre y se formaron 1.80 gramos de sulfuro de cobre. ¿Cuál es la composición porcentual del compuesto? Bueno, nomás nos están dando un reactivo que es el cobre y dice se formaron. Entonces, este es el producto, ¿sí? Sulfuro de cobre. Entonces, del cobre, Cu más, nos falta algo, produce sulfuro de cobre, CuS. Entonces, ¿qué nos falta? Si tenemos cobre, pues nos falta el azufre del lado de los reactivos, ¿verdad? Eso es lo que nos falta. No tenemos tampoco el dato del azufre. Vamos a ver cómo se obtiene esto. Primero los datos. ¿Qué nos dan? Nos dan la masa del cobre, nos dan la masa del sulfuro de cobre, que es el producto, y no tenemos cuánto pesa el azufre. Sabemos que hay un azufre porque dijimos que cobre más azufre me da el sulfuro de cobre. Entonces me hace falta saber cuánto pesa el azufre. No lo sé, pero lo puedo determinar. ¿De qué manera? Bueno, vamos a determinar el porcentaje del azufre y el porcentaje del cobre, perdón. Para determinar el peso del azufre, nos vamos a esta ley ponderal que dice que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos, ¿sí? La ley de Lavoisier. Es decir, que la suma de los reactivos, de las masas de los reactivos, va a ser igual a la suma de la masa de los productos. ¿Cuáles son mis reactivos? Cu y S. Y el producto, porque aquí se formaron sulfuro de cobre, mi producto es cobre. Entonces, si mi producto pesa 1.80 y uno de mis reactivos pesa 1.44, al peso total del producto le tengo que restar esta masa para poder obtener la masa del que me falta. Entonces sería 1.44 más azufre, porque sería 1.44 del cobre, más el azufre, que no sé, es igual a 1.80 del sulfuro de cobre. Entonces despejo S y digo, S es igual, aquí tenemos S es igual a 1.80, este está más 1.44, está sumando, lo paso restando y resto a 1.80 le resto 1.44 y ya obtengo la cantidad de azufre que debo de tener en esta reacción y es 0.36. Entonces el peso del azufre viene siendo 0.36. Entonces ya tengo todos los datos de los elementos y compuestos que están dentro de esta reacción química y vamos a la fórmula. Esta fórmula es nada más el peso del elemento entre el peso del compuesto, tan por 100, es todo. Peso del elemento cobre entre el peso del compuesto, sulfuro de cobre. Peso del elemento azufre, que ya lo sacamos por acá, entre el peso del compuesto por 100. Vamos a ver. Para el porcentaje del cobre, pues el cobre dice que pesa 1.44, ¿sí? Entre la masa del compuesto, que es 1.80 por 100, y me dice que da 80. Y para el porcentaje del azufre, pues es el peso del azufre que sacamos acá, 0.36, entre 1.80 por 100. Y nos da un resultado del 20%. Si yo sumo 80 más 20, pues me da 100%. Bueno, espero que haya quedado más o menos comprendido. Vamos a realizar el punto 2 de la página 37. En la página 37 hay 3 puntos. Nomás vamos a realizar el punto 2 y solamente vamos a realizar 5 compuestos, los que ustedes quieran elegir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 compuestos los que hay ahí. Ustedes eligen 5, los que ustedes quieran, los primeros 5 salteados, el que se le haga más fácil y van a determinar la composición porcentual de cada uno de esos 5 que ustedes eligieron. ¿Ok, chicos? Nos vemos en la próxima tema. Que tengan un bonito día.